No sé si los que están en los grupos de la Congre han visto un mensaje que colgué esta semana que realmente a mí me gustó, me impresionó. Si bien quizá no estoy en todo de acuerdo con lo que dicen algunos predicadores, ese mensaje me encantó. Comenzaba diciendo, relatando la charla de un hombre con su, calculo que sería su mujer, y le decía cómo me gustaría tener 1000 bocas para besarte, cómo me gustaría tener 1000 manos para acariciarte, cómo me gustaría tener 1000 ojos para admirarte. Y ella, en un tiro, después que lo escuché un rato, dice, oh, para, medio enojada, ¿no? ¿Para qué necesitas 1000 ojos, 1000 manos? ¿Por qué no intentás con lo que tenés? Hoy Marcos, en un momento de su compartir, también decía prácticamente lo mismo. Decía, ¿cuántas veces nosotros pensamos que si tuviéramos más talentos, quizás podríamos hacer mejores cosas? Si tuviéramos más dones, quizás podríamos hacer mejor las cosas. Y si tuviéramos, y siempre quedamos en el, si Dios me bendijera más, todo sería diferente. A lo cual el Espíritu Santo nos está diciendo a todos, incluso a mí, porque yo muchas veces pienso, si tuviéramos una congregación un poco más grande, podríamos alcanzar, vaya a saber cuántas cosas. Pero el Espíritu Santo nos dice hoy, ¿por qué no intentás con lo que tenés? ¿Por qué no intentamos con lo que tenemos hoy? Y seguramente hallaremos lo que Dios tiene para nosotros hoy. No, estoy esperando ser mejor persona para congregarme fielmente en una iglesia. Tengo que mejorar muchas áreas de mi vida. Conozco infinidad de personas que me cruzan, no, yo todavía no me congrego porque estoy esperando ser mejor. Tengo una triste noticia, no, solo sin la comunión, solo sin estar a diario llenándote del Señor va a ser difícil. A solas es muy complicado. Dice la Escritura, y ahora me acuerdo del nick de un conocido que tiene en su nick del WhatsApp, dice, soy más que vencedor. Y yo cada vez que me manda un mensaje y veo el nick, pienso, ¿cómo me gustaría poder ser el Espíritu Santo para poder ir y convencerlo de que no es soy, sino que somos? La Escritura no dice soy más que vencedor. La Escritura dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo, pregúntatelo, ¿sos algo? Solo no somos nada, hermano. Somos cuando, por ejemplo, como en el día de ayer, estamos 70 y pico congregados en el nombre de Jesús, en un clima, en un ambiente propicio, donde tenemos árboles, pileta, metegol y comunión. Ahí yo me di cuenta en el día de ayer que diferente fue todo que un día de coinonía acá, rodeados de cemento y chapa. Ayer era todo, fluía, era todo espiritual, todo, no había una cara larga, estaban todos alegres, todos contentos. ¿Por qué? Porque mirábamos a los chicos y los chicos corrían de acá para allá y no había ningún problema. Ayer nos tomamos licencia de todas nuestras ansiedades, de todas nuestras angustias. Dijimos, no, hoy vinimos dispuestos a disfrutar del Señor, a disfrutar de los hermanos. Y creo que no voy a encontrar a nadie que me diga, no estuvo tan bueno. Porque los mensajes en los grupos son hermosos. Mire si serán hermosos, mire si habrá sido el gozo que los hermanos de Villa Paleto no pudieron llegar, porque todavía lo están disfrutando. Curioso, ¿no? Pero me imagino con una mente
o está en Dios. ¿Qué pasa de eso? Dijeron, no, bueno, nos van a extrañar, pero lo seguimos disfrutando. Deben estar todos juntos adorando al Señor ahí en una casa. Así quiero imaginar. Quizás otros estarán pensando, ¿viste? Ayer lo pasaron tan bien y hoy no están acá. Cambia esa mente, hermano. Cambia esa mente. Esa mente no está muy buena. Está bueno pensar que los que hoy no están y ayer estuvieron y se gozaron, hoy se siguen gozando. Amén. Así como nosotros. Nosotros nos gozamos acá y ellos se gozan allá. Amén. Vamos a la Escritura. Vamos a Juan. Capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 14. Me encanta cuando leo la Escritura y encuentro introducciones como, por ejemplo, esta del 6.1. Dice, después de esto, magnífico leer los Evangelios porque siempre te dejan entrever que antes de lo que estás leyendo Jesús hizo alguna otra cosa. Después de esto, ese después de esto quiere decir que seguramente antes de lo que vamos a relatar o vamos a leer ahora, el Señor estaba haciendo de las suyas, ¿no? Lo cual no quiere decir que nos gloriamos en las obras. Nos gloriamos en la gracia de Dios, por supuesto, porque Él es el que hace, deshace, produce y deja de producir y escoge, y todo lo hace Él, ¿no? Todo es de Él y para Él. Pero curiosamente Él es siempre el que da. No sé cuántos conocen un Forté, no sé cuántos tuvieron el placer de tener una manija de un Forté. Hoy todos están acostumbrados, en los más nuevos le apretan un botoncito y hace todo. Hasta cuando llega a los semáforos se para y después vuelve a arrancar, para ser más económico. El Forté no, le ponías queroseno y andaba, y agarrabas la manija, la enchufabas y ya, ¡trac! Un cuarto de vuelta y... Ese era el sonido del Forté. Y uno se gloriaba porque decía, increíble, 4 pedazos de fierro, no había cables, y el tipo todavía siguen andando. Es más, y conozco uno por ahí, de un conocido, que todavía tiene un pistón de quebracho y sigue andando. Eso se da en harto. Bueno, el Señor, como digo, caminó por esta tierra y Juan mismo después lo describe, ¿no? Y dice que si tuviéramos que escribir un libro o en libros todas las cosas que Jesús hizo mientras caminó sobre esta tierra, no cabrían en el mundo. Así que fíjense, pensamos que sabemos muchas cosas. Los más eruditos, los más teólogos piensan que saben muchas cosas acerca de Jesús. Pero entiendo que no sabemos nada, porque si en 66 libros encontramos parte del perfil y del carácter del Señor, imagínense si se hubieran escrito todos los libros que debieran haberse escrito acerca del Señor, ¿cómo haríamos? Gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el mejor de los compresores, ¿no? Refiriéndome a la computación. Esos programas que comprimen datos y que de repente te entra en un pendrive todo lo que años atrás había en la computadora de la NASA, ahora lo tenés en un pendrive. Es impresionante. La razón que hallo en Daniel cuando decía la ciencia se multiplicará, digo, qué maravilla, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser que la primera computadora ocupaba 4 piezas como esta, válvulas, bulbos así de vidrio, 4 piezas como esta? Y hoy, muéstrame un celular smart, eso es más potente que esa primera computadora. ¿Cómo se entiende? ¿Qué pasó? La maravilla, ¿no? Que Dios ya la predijo. A Daniel le dijo, che, Daniel, vos escribí esto porque
va a ser para testimonio para los de los últimos tiempos. Magnífico, magnífico ver cómo la palabra de Dios se cumple y nunca dejará de cumplirse. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, no sé en tu Biblia, pero en la mía, habiendo dado gracias, está resaltado. Los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual está bendecida y es bendita por los siglos y jamás pasará, Señor. Gracias, Padre, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Amén. Hay gente que, como todos sabemos, siguen a Dios por las razones, algunas valederas, pero otros siguen al Señor por razones equivocadas. Por ejemplo, si leemos el verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían, ¿qué cosa veían? Las señales que hacía a los enfermos. Bueno, aquí en Argentina estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ver grandes multitudes, concentrarse en esas grandes campañas evangelísticas, donde lo único que se promueve son sanaciones, milagros, y infinidad de cosas que solo sirven para distraer a la gente, así como se distrajeron estos judíos que iban tras Jesús por las cosas que él hacía. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿por qué sigo a Jesús? Hoy es para nosotros la pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la motivación que nos inspira a estar en este lugar? No está mal esperar de él un milagro, por supuesto que no. Todos, si estuviéramos enfermos, estaríamos esperando que el Señor nos sane. Todos, si estuviéramos en situaciones económicas complicadas, estaríamos esperando que Él nos prospere. Pero si ese fuera el centro de nuestra motivación, deberíamos evaluar cuál es realmente nuestra motivación de seguir al Señor. No está mal, como digo, esperar de Él un milagro, una provisión, un sustento, pero sí está mal que esa sea nuestra principal atracción hacia Jesús. Él no es Aladino. ¿Se acuerdan de la lámpara? Que la fregabas y le pedía 3 deseos y salía él y te concedía los 3 deseos, ¿no? Jesús dijo en cierta ocasión: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, dice esta traducción. Esto está en Juan 6:26. Y no porque hayan entendido las señales milagrosas. En realidad hay una traducción en la que dice:
les aseguro que ustedes me buscan porque comieron como cerdos. Eso dice una traducción. Después te la muestro. Porque lo único que buscaban eran las dádivas de Dios. Y, como dice su palabra, Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En esa ocasión, ahí en Juan, es cuando le dice a sus propios discípulos, cuando uno de sus discípulos lo interpela, le dice: Señor, dura palabra es esta. Y Él que dice: ¿acaso queréis ir vosotros también? No hay problema, muchachos. Ese es el carácter de Cristo. Un hombre que habla con amor, pero habla lo que tiene que hablar. Hoy día sigue siendo igual. Cristo Jesús no cambió. Su palabra sigue siendo la misma hoy y por los siglos. Lo que pasa es que muchas veces nos han pintado un Cristo de ojos celestes y cabellos rubios y nos olvidamos que si era hebreo no hay un morocho, no hay un rubio, perdón, son todos morochos, bien narigones, y vieron el perfil de los hebreos, ¿no? Cara ruda, no así de piel tersa y delicada, no, están curtidos por el sol. Son personas que tienen, su apariencia no es la de, podríamos citar a cualquier artista de la televisión, de esos rubios de ojos celestes, bonitos, de todas las chicas. Jesús no era así. Su apariencia era la de un hombre. Podemos ver en el versículo 5, Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Y en el versículo 5 leemos: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, lo repito, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Lo que para muchos puede representar un problema, para otros puede ser una gran oportunidad. La pregunta es: ¿por qué le pregunta a Felipe si él es Cristo y él sabe todas las cosas? Le estaba dando una oportunidad a uno de sus discípulos, a ver cómo él veía la situación. Hay hermanos que se molestan por ahí cuando uno le hace una pregunta que uno ya tiene la respuesta. Y por ahí hasta que se enojan los hermanos, como dicen: pero si vos ya sabés la respuesta, ¿por qué me preguntas a mí? Porque quiero que vos también aprendas la respuesta. Alguien que está discipulando necesita... A ver, cuando ibas al colegio, ¿el profesor sabía o no sabía lo que le estaba enseñando? Sabía lo que le estaba enseñando. Sin embargo, te hacía preguntas. ¿Cuál es el propósito de preguntar al discípulo? Que el discípulo preste atención, que el discípulo rebobine y pueda comprender de qué se trata todo eso de lo que están compartiendo. Acá Jesús lo muestra con claridad. ¿De dónde compraremos pan para alimentar a estos? Le pregunta a Felipe, un hombre natural, que recién estaba dando los primeros pasos. Vuelvo a repetir, lo que para muchos puede representar un problema es una oportunidad en las manos de Dios, es una oportunidad de crecimiento para sus hijos. Nótese que el verso 6 declara que Jesús, ahí mismo lo dice, sabía cómo iba a solucionar el problema de la alimentación, pero hizo la pregunta a Felipe para probarlo. Si Dios no te está probando, hermano, fíjate, a lo mejor no estás siendo un discípulo. Todo discípulo, todo aprendiz, va y se pone frente a su maestro para que su maestro le pruebe. Nosotros frente a Dios y frente a quien es o debería ser nuestro discipulador. Tus hijos muchas veces hacen cosas
Y vos, en lugar de encontrar la vuelta para que tu hijo aprenda, voy a emplear una palabra un poco rara. Cuando tu hijo no sabía masticar, ¿vos qué hacías? Le masticabas la comida vos y se la dabas en la boca. Es feo comer comida masticada, ¿no? ¿Te gustaría que yo me compre una hamburguesa en McDonald's? La mastico toda y después te la comparto. A nadie le gustaría comer comida masticada. A mí me gusta comerme la hamburguesa recién salidita, ¿no? O un churrasco, lo que sea. Nosotros muchas veces cometemos gravísimos errores con nuestros hijos porque le damos la comida masticada y no los enseñamos a masticar. ¿Se entiende la palabra? No estoy hablando de comer. Estoy hablando de nuestros hijos, así como Felipe, hijo de Jesús en lo espiritual, lo estaba probando, le estaba enseñando. A veces nosotros somos tan extremistas, le queremos evitar tanto los dolores a nuestros hijos que le damos las cosas hechas cuando en realidad los deberíamos enseñar a hacer las cosas. Fíjense, una escuela en la cual los chicos no pueden tener malas notas, no pueden repetir el año. Los profesores tienen que hacer algo para que los chicos no repitan. ¿Eso es enseñar? ¿O es engendrar burros? En mi tiempo me acuerdo que me tomaban una prueba y si la daba mal me tomaban otra. Y si la daba mal me tomaban otra. Y si la daba mal, repetía. Y la disciplina es la mejor manera de aprender. La corrección. No, el hermano no cumple con todos los requisitos de 1 de Timoteo, pero no importa. No importa. Vamos. No, el hermano no cumple con los requisitos de 1 de Timoteo, pero vamos a probarlo. Vamos a ponerlo porque por ahí esto es lo que genera, lo que produce. Nosotros tenemos el hábito, lo he escuchado desde este púlpito y de infinidad de púlpitos, de torcer la Escritura cuando citamos al apóstol Pablo diciendo que Dios pone así el querer como el hacer. Es mentira, eso no es así. Dios no pone nada. Dios produce. Porque el Dios pone significa que Dios ya te da la sabiduría sin ningún esfuerzo. Si Dios pone en mí el querer y el hacer, es gratis. Si Dios produce, supone la mano de obra del alfarero y el barro. Eso produce un vaso. Producción hay cuando hay materia prima y mano de obra. No es por arte de magia que nosotros somos transformados de lo vil y lo menospreciado que éramos a ser siervos del Altísimo. Dios tiene que producir. Y cuando el barro se prensa, duele. Y cuando el Señor te tritura, duele. Y no hay mejor manera que aprender que cuando pones el olivo en la prensa. Ahí produce aceite. Getsemaní. Eso era Getsemaní. Era una prensa de olivos. Ahí salía, ahí se veía si había aceite santo o no había aceite santo, cuando te prensan. ¿Sí? Cuando sos un fruto que puede manifestar la gloria de Dios, pero bajo la presión. ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Cuándo usa la fe? Nico, cuando hay que hacer fuerza. ¿Ves esos inflados que son a base de pastillas? Así gordo, pero no puede levantar ni 30 kilos. La fe se usa en la adversidad. Así como la fuerza se usa cuando tenés que levantar peso.
Versículo 7. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Somos cristianos, hijos de Dios. Dios es espíritu. Y nosotros somos seres espirituales. Ya dejamos de ser seres naturales. Acá insisto con mi definición. Después hay que comprobarla. Acepto que desafío después. No somos más seres humanos. Nosotros ahora somos hombres. Ser humano, la definición según todos los diccionarios, es el hombre caído. Yo no soy más un ser humano, porque Cristo me levantó. Cristo me sacó de las tinieblas a su luz admirable, y a vos también. Entonces, decir que somos seres humanos, yo ahora soy un ser espiritual. Vivo en esta carne por un ratito. Me voy a enfermar y voy a tener tentaciones y voy a sufrir lo que sufre cualquier impío. En lo externo, pero tengo un Dios que vela por mi salud. Pero tengo un Dios que vela y me libra de toda tentación. Ya no estoy más a merced del diablo. Un hombre de Dios ya no está más a merced del diablo. Un hombre de Dios puede ser tentado así como Cristo fue tentado, porque fue llevado por el Espíritu al desierto, pero está el Espíritu de Dios que va a inspirar en nosotros las respuestas adecuadas. Escrito está. Un hombre impío, un hombre natural, no puede citar las Escrituras porque no tiene la menor idea de lo que le están hablando. El diablo viene y te presenta todo su abanico de tentaciones y sucumbís ante todos, siendo un hombre natural. Estás a merced del diablo, te tiene en su jaula. Pero un hombre de Dios ahora responde con la palabra. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos seres espirituales, entendemos las cosas espirituales. Algunos no como deberían entenderlas, pero están en camino de entenderlas. No se deje engañar. Vos estás en el camino. Cristo murió por vos. Cristo te ha dado una nueva vida. Cristo te ha revestido del hombre nuevo. Ahora, el consejo de Pablo es: despojaos pues del viejo hombre. Ese es un trabajo que tenés que hacer vos. En cuanto te ves frente a una tentación, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. ¿Amén? Y fíjense que el diablo es muy cara dura, se animó a tentar al mismísimo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, porque Dios lo estaba generando igual que a Job. Dios, no es el diablo que le gana a Dios cuando estás en el medio de una tentación. Es Dios que te está probando, porque te dio la fuerza para poder pasar sobre la... No entiendo, los hermanos dicen: no, la tentación... Me venció la tentación. No te venció nada la tentación, te venció tu concupiscencia, te venció tu deseo de caer. Te tiraste a la pileta porque te encanta el pecado. No te venció nadie, porque si sos un hijo de Dios, cuando estás ante una tentación, Dios ya te proveyó de todas las armas necesarias para poder salir de la tentación. ¿Amén o no amén? ¿Tenés una Biblia? ¿La tenés guardada en tu corazón? ¿O solamente la tenés en la estantería llena de polvo? Ahí tenemos otro problema. Porque yo me lleno de Cristo de una sola manera. Es la Escritura. No hay otra cosa. No es mi canto. No es todo lo canchero que soy, todo lo hábil que soy, porque yo en el mundo no sabía lo que era. Dios me llamó porque... mirá la lajita que trajo Dios. No, vos no sos una lajita, vos sos vil y menospreciado. Tenías mal olor, olías a podrido. Y Dios te restauró. Y te trajo a su presencia para que ahora vos seas un digno hijo de Dios. Y que te llenes de Cristo y que comas a Cristo.
el pan de vida, y que bebas a Cristo, y que bebas su sangre para tener vida. Como decíamos domingos atrás, muchos nos conformamos con la bendita noticia que Él murió por nuestros pecados. Y le agregamos pasados, presentes y futuros. Y navegamos en ese mar de la tranquilidad. ¡Ah, qué bueno! Cristo me salvó y el Señor, mañana puedo pecar, tranquilo. No te equivoques. Sí, vas a pecar, de eso estoy seguro. Voy a pecar mañana. Y tengo la plena certeza. Pero confieso mis pecados. Y me resisto a practicar el pecado. Porque la práctica del pecado no es de Dios. Si tenés estas cosas, podés probar a seguir adelante. Tenés que anhelar estas cosas de que estamos hablando. Y esto es lo que te hace un hombre de Dios. Tené ánimo, no te caigas. Se dijo durante la reunión, 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Lo maravilloso del caminar cristiano es que uno puede caer. Muchos caen y nunca más se levantan. Pero el verdadero cristiano cae y se vuelve a levantar. Y ese 7 veces cae el justo no está hablando de solo 7 veces, porque algunos ganan a contar, ya me caí 4, me quedan 3 nada más. Ese 7 habla de perfección, ese 7 habla de eternidad. Siempre nos vamos a caer, siempre nos vamos a topar con un gran problema que nos hace desfallecer. Pero Cristo nos revive, Cristo nos vuelve a levantar. Si nuestra esperanza está en Él y solamente en Él, Él nos vuelve a levantar. Por eso te aliento. Entonces quedamos, hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. Dios siempre nos da una segunda oportunidad para desarrollarnos. Y hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Si caíste, no te preocupes. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Y podemos seguir probando, y Él nos va a seguir sustentando. No permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras o en hechos que te hunden, que te quitan la motivación de seguir adelante. Leamos los versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, escuchen, las palabras desalentadoras, eso que nunca faltan, los amigos de Job. ¿Qué es esto para tantos? Vos, anciano, vos, diácono, vos, pastor, por favor, ¿qué tenés vos para alcanzar esto? Vos, músico, ¿pero qué talento tenés vos para decir? Más o menos. Esos son los amigos, entre comillas, que Dios permite que estén ahí al lado tuyo, a ver dónde está tu fe, a ver dónde está tu oído afinado para escuchar el llamado de Dios. Durante casi 10 años me enfrenté a esto. Ay, pastor, vos pastor, si yo te conozco, vos pastor, por favor, ahora no te van a seguir ni 4. Amén. Voy por 4. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aparece en escena Andrés, uno de los 4 discípulos íntimos del maestro, y a diferencia de Felipe, que era todo matemático, este otro era más arrojado, estaba un poco más aventajado en cuestiones de fe, pero no del todo, estaba en proceso. Andrés dijo: acá hay un muchacho el cual tiene 5 panes y 2 pececillos. Hasta acá iban bien, pero luego él mismo retrocede en su avance al decir: pero, ¿qué es esto para tantos?
5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo cual dice que eran aproximadamente 15.000. 5 panes y 2 peces para alimentar a 15.000. Cualquiera de nosotros creo que flaquearía en la fe, ¿no? ¿Cómo hacemos con 5 pancitos y 2 pececillos? Dice, no dice peces, dice pececillos. Asimismo actuamos nosotros, como ellos, ¿no? Declaramos, guerreamos, oramos fuerte, aseveramos que Dios hará, pero en nuestra mente las dudas surgen de inmediato y prontamente caemos ante nuestros propios cuestionamientos. El sabio Salomón enseña, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Proverbios 13:3. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. ¿Cuántas veces intentaste salir de tu situación? ¿Cuántas veces lo intentaste? Y dije, sí, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que voy a poder, no sé, encontrar una salida económica para mi familia. Encontrar X cosa. Cada uno de nosotros los que estamos acá, en algún momento nos hemos propuesto, ¿no? Hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Lo intentaste? ¿Y lo volviste a intentar? ¿O ni siquiera lo intentaste una vez porque te convenciste a vos mismo, en tus propias palabras, de que eras un fracaso? ¿Por qué no intentás con lo poco que tenés? Me acuerdo cuando un grupo de hermanos vinieron a la congregación, no tenían dónde vivir, y me dijeron, pastor, no tenemos dónde vivir. Eran 2 familias. ¿Qué problema? Le digo, estamos en un problema. Sí, pero nosotros sabemos hacer churros, me dijeron. Y si usted se anima a darnos una mano, es un buen negocio, y si usted va a poder ayudarnos, y va a ser una buena empresa para la congregación. Y bueno, digo, déjame orar, déjame pensar. No es mi palo, no entiendo nada. Pero yo sé que Dios es fiel y si en realidad el objetivo es acompañarlos, ayudarlos, Dios será propicio. Al poco tiempo no solamente les habíamos alquilado una casa con mi esposa, teníamos ahí unos ahorritos, les alquilamos primero una casa para que ellos vivan, que era el problema más inminente. Y después pensamos que Dios es fiel y a raíz de ese primer paso que habíamos dado, Él nos iba a seguir ayudando para poder darles una mano en cuanto a la labor, porque había que después pagar el alquiler. Y fuimos a la inmobiliaria, alquilamos la casa, y la casa en la esquina de la casa, porque era una esquina grande, tenía un local, y ese local estaba alquilado. Y yo me acuerdo que miré el local y dije, Señor, qué bueno sería ese local para poner una churrería ahí. Y Dios me dijo, en 6 meses te lo doy. Y yo cuando entré a la inmobiliaria le dije al señor de la inmobiliaria, le dije, resérvame el local de la esquina, porque en un tiempito va a ser nuestro para poder poner un negocito. No, difícil, me dice, tiene contrato por 2 años. Vos no te olvides lo que yo te digo, en unos meses el local es mío. Bueno, te aviso. Así como diciendo, me equivoqué, no eran 6 meses. A los 3 meses me llama por teléfono y me dice, che, vos sos medio brujo, no sos pastor. No, soy pastor. Pero Dios me habla. Está el local vacío, ¿te lo reservo? Si te digo que sí, me vas a cobrar lo que vos querés. Decime cuánto me vas a cobrar antes. No te preocupes, te voy a hacer un gran precio. Bueno, entonces es mío. Estuvimos menos de 1 año en ese local. Fue tan bueno el negocio que estábamos ahí que lo tuve que dejar.
era tan, pero tan productivo el negocio que lo tuve que dejar. Porque ese negocio me llevó a poner otro en la esquina de Cristianía y Ruta 3. Ya tenía 2, iba por el tercero. Y me estaba alejando de las cosas de Dios. Siempre la artimaña es la misma, porque el diablo es medio tonto en esto. Si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. Tonto, estás hablando con Jesús, es el dueño. Aparte, no necesito ser el dueño de todos los reinos de la tierra. Pertenezco a un reino espiritual que es mucho mayor que todos los reinos de esta tierra. Entonces, sigamos con lo que nos llevó a ese lugar. Es Cristo, ese reino de Dios. La añadidura viene sola. Prefiero quedarme en el reino de Dios, donde lo añadido seguramente vendrá. Los negocios se lo dejo para otro. Hoy lo continúa mi hijo en el fondo de casa. Y Dios se ocupó de que mi hijo tenga su trabajo. Y solo fuimos un medio. Si estás dispuesto a invertir todo lo tuyo para bendecir a otro, Dios lo ve. Dios lo ve. Esto es la cuestión de la vida cristiana. Somos instrumentos de barro que Dios en su momento los llena de su gloria y después, cuando Él quiere, seguir siendo vaso de barro. Y esperás en la otra oportunidad que Dios te da para poder bendecir a otro. ¿Somos instrumentos de bendición en las manos de Dios? ¿O pensamos que cuando Dios nos llena de su gloria es para que ese vaso de barro se transforme en vaso de bronce, de plata o de oro? Mientras estemos en este suelo de tierra, hermano, vamos a ser vasos de barro. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero solamente en ese momento. Mientras estemos en esta tierra, vasitos de barro. Debemos alegrarnos con contener la gloria de Dios y ser solamente instrumentos y gozarnos que Dios nos está usando para bendecir a otros. Esta es la gran historia. Y ni te cuento si tenés hijos y vos ves que Dios te usó para bendecir a tus hijos. Y tus hijos bendecirán a otros hermanos, a sus propios hijos, que son mis nietos. Y si puede bendecir a un hermano, ese hermano bendecirá a sus hijos porque aprenderá. Y esto es la cadena de amor que Dios estableció cuando su Hijo entregó su vida por nosotros en la cruz. Ese fue el detonante. Una gran cadena de favores, ¿no? En la película. Bueno, una gran cadena de amor. Eso es lo que hizo Jesús. Detonó la gran cadena de amor. Que nosotros muchas veces no lo entendemos y pensamos que es para nosotros. Y como Dios no puede ser burlado, tarde o temprano, la mortaja no tiene bolsillo, no te vas a llevar nada, viniste desnudo y desnudo te vas a ir. Así que todo lo que te da es para compartirlo. ¿Sí? Sigo un poquito más, ya estamos terminando. Oh, esto es maravilloso. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos, miren, los reparte entre los discípulos. Los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Ahora, siempre me pregunté en esta parábola, ¿qué quería decir cuando dijo estaban recostados? ¿Vieron? Nunca les llamó la atención esa parte. Estaban recostados. ¿Por qué los hizo recostar a todos? ¿Saben cuándo me di cuenta? Ayer. Ayer en un momento, cuando se iba a servir la comida, la vi a Martita ocupada en siéntense todos.
Siéntense. No se sentaban, unos corrían, otros jugaban a la pelota, otros se querían ir a la pileta, era un lío bárbaro. Y yo la observaba cómo se esforzaba, y Andrea también andaba por ahí gritando, hermano, acomódense. Claro, me voy para la cocina y pienso, claro, están por servir, ¿cuál es la onda? ¿Qué está pasando? Habían cortado los panes, les iban a meter los chorizos adentro, y habían cortado X cantidad de panes y querían tener más o menos una idea de que todos recibieran la ración que correspondía. Pero para que eso sucediera, ¿qué tenía que pasar? Tenían que estar ordenados. Porque si uno anda por acá, te aparece por el otro lado, sin maldad, ¿viste? Lo dejó escondido por ahí, viene con... Yo no tengo. Y en el reino de Dios es importante que las cosas se hagan de manera ordenada. Porque vos podés ser muy pícaro y llevarte 3 sándwiches a la barriga, pero aún esas pequeñas cosas a Dios no le agradan. Dios quiere que sea todo con orden. Dios quiere que Lucas deje de comerse 5 sándwiches y pueda ordenar su vida y comerse uno solito, igual que todos. Si a Lucas lo dejaste, aparece ya. Se cuelga así una telaraña, ¿viste? Yo no tengo. ¿Viste? Pero el Señor es ordenado, hermano. Ayer pude ver esto. Los hizo recostar sobre la tierra para que el reparto sea ecuánime, equitativo, para que todos estuvieran en su lugarcito. Y eso me dice que en la iglesia de Dios, que en el reino de Dios, que en la viña del Señor, debemos ser ordenados. Imagínense si Dios hubiera agarrado todos los planetas y los tira así. ¡Qué lío!, ¿no? Plutón, que tenía las características para ser un planeta congelado en el lugar de Mercurio. Un planeta con todas las características para sufrir la cercanía del Sol. Pero Dios lo hizo con orden. Los compuestos de Plutón son muy distintos a los de Mercurio. Los compuestos de Saturno son muy distintos a los de la Tierra. Las características de cada planeta son las adecuadas a la distancia que los separa del Sol. Cada cual tiene su órbita perfectamente planeada y pensada en la mente de Dios. La Tierra tiene los piolines justos para que se quede colgada donde está. Y la inclinación justa para que su eje esté inclinado en lo que tiene que estar, para que pueda circunvalar, para que pueda trasladarse, para que pueda rotar. Dios es orden. Esto debe ser una de nuestras mayores virtudes, no solamente en la congregación, en nuestra vida. Debemos ser ordenados. Debemos ser ordenados. O algunos se lavan los dientes a las 5 de la tarde. Los dientes hay que lavárselos de la mañana temprano. Cuando tenés todas las cándidas ahí en la boca, cuando tenés toda la mugre del letargo del dormir, ahí en la boca. Todas las bacterias, ahí te lavas la boca. Y lo haces al final del día porque están todos los restos de comida que ingeriste durante todo el día. Pero si lo haces a destiempo, rompiste toda la efectividad del lavado de tus dientes. ¿Alguien le pone nafta al radiador y agua al tanque de nafta? ¿No es cierto que no? Porque somos ordenados y porque nos toca el bolsillo si lo hacemos al revés. Ahora, las cosas que no nos toca el bolsillo, como por ejemplo darle comida chatarra a nuestro organismo, ahí somos desordenados. ¿Cuántos dicen amén? Pero como el cuerpo no te pasa factura al toque, igual que Adán y Eva, el Señor les había dicho que morirían, se mandaron a macana y se vieron vivitos y coleando, dijeron, no pasa nada. Eso lo heredamos. Y seguimos muertos en muchas áreas de nuestra vida,
separados de Dios, desagradando a Dios. Cuestiones que las tenemos que reparar cuanto antes. No debiéramos estar viviendo vidas desordenadas. Si vos sos el pastor de tu casa, tu esposa tiene que ser tu iglesia. Amén. Si vos sos el pastor de tu casa, tu esposa tiene que ser tu iglesia. Amén. Ahí se sumaron un par. Se animaron. ¿Por qué tu esposa tiene que ser tu iglesia y obedecerte a vos que sos tipo de Cristo? Porque si no, es el mejor testigo, ¿viste eso que tenés en el tablero del auto que se prende rojo cuando no tenés presión de aceite? De que no estás siendo un buen pastor. ¿A quién le gusta que se le prenda la luz roja? A nadie. Porque todos nos ocupamos de poner aceite a nuestro motor. Porque nos costó un esfuerzo. Y porque no queremos que se funda el motor. ¿Podés andar con la luz roja prendida mucho tiempo? ¿Qué pasa si se te prende la luz roja y la tenés encendida mucho tiempo y no haces nada? Fundís el motor. Si no te propones ser el pastor de tu casa, estás andando con el testigo de luz roja del tablero en rojo. Puede que pronto fundas el motor. Da gracias por lo que tenés. Entregale tus proyectos y verás cómo Él se hace cargo. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Orden y dar gracias. A los que tienen su hogar en orden, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios, porque su testigo está pagado. Y tienen la bendición de Dios sobre sus vidas para seguir trabajando y trabajando en paz. No es nada lindo tener destino Mar del Plata y que en Lobos, en Chascomún se te encienda la luz roja. Sabes que todavía te restan 200 kilómetros más, 250 se va a Mar del Plata, y vas a tener que llegar con la luz roja. No es muy lindo hacer 250 kilómetros con la luz roja encendida. Sabes que en cualquier momento va a explotar el motor. Yo que vos me paro, levanto el capó y me fijo si tengo una pérdida, y si no tengo una pérdida le agrego aceite. Es muy fácil. Y el agregar aceite, si lo emparentamos con las cosas de Dios, sería darle un poco más de lugar al Espíritu de Dios en tu vida. ¿Le estás agregando aceite a tu motor? ¿Le estás entregando todas estas situaciones que te hacen encender la luz roja? ¿Se las estás entregando al Señor? ¿Estás orando para que sea el Espíritu de Dios el que te guíe? Y aunque tengas temor de hacer cosas que Dios te dice que las tenés que hacer, echa fuera el temor. Échalo fuera. Y hacé las cosas que tenés que hacer. Dios garantiza en su palabra las maneras de manejar nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no le creemos a Dios y pensamos que nuestros métodos pueden llegar a ser mejores. Pero hay una sola manera de conducir nuestras vidas. Es leyendo el manual que venía en la guantera el día que compraste el auto. Este es el manual del constructor. Acá dice dónde va el aceite y dónde va el agua. Acá dice la presión de los neumáticos. Acá dice todo cómo debe conducirse la vida de un cristiano. Si no estás haciendo conforme al gran libro, vas a tener problemas. Vas a sufrir pérdida. Y los mecánicos hoy en día cobran caro.
12 y 13, la última verdad que quiero compartirles hoy. Cuando Dios bendice, siempre lo hace en abundancia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. La Biblia también enseña que Dios no es, en la jerga vulgar sería, Dios no es tacaño, hermano. Dios no se mide con sus bendiciones. Cuando tiene que bendecir, Dios bendice. Y lo hace como lo hizo ayer. Es dadivoso, generoso, recompensador de los suyos. La Biblia también enseña que cuando Dios bendice, lo hace a lo grande. No se anda con pequeñeces. Él derrama sus bondades de manera abundante. Y recuerda esto, cuando declaró: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Hay un viejo dicho que dice: si quieres que Dios te hable mucho, 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 entonces, ¿qué hay que hacer? Lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Hoy hemos visto que 7 consejos, los cuales nos harían muy bien de poner en práctica, por cierto, son una de las formas que Dios tiene de bendecirnos, aconsejarnos para poder obtener mucho más de todas sus bendiciones. Queremos dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu palabra sobre todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor, la verdad, el camino y la vida. Y como dice un señor que vemos a veces por internet, qué bueno compartir la verdad, porque la verdad siempre triunfa.